Muy buenas tardes, sean bienvenidos al webinar Los beneficios del galvanizado en caliente contra la corrosión del acero. Este es un evento organizado por Tupemesa, una empresa que brinda soluciones en acero orientada a la innovación y respeto por el medio ambiente. Cuenta con una de las plantas de galvanizado más modernas y sustentables del país, generando la más variada oferta de productos en acero de alta calidad para los distintos sectores industriales a nivel nacional. Este webinar o esta conferencia estará a cargo de David Aguado. David Aguado es Product Manager Servicios de Galvanizado en Tupemesa. Es ingeniero civil con 21 años de experiencia en soluciones modulares galvanizadas y es representante de Tupemesa en INACAL para la normalización de soluciones constructivas. Muy bien, entonces estamos todos listos ya para empezar y para arrancar con el presente webinar. Adelante, David, por favor, te estamos escuchando. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Como bien lo dijo, mi nombre es David Aguado, soy ingeniero civil y en este momento soy el Product Manager del servicio galvanizado de la empresa Tupemesa. Bueno, arrancamos con la primera lámina. ¿Por qué vamos a empezar a hablar acerca del tema del galvanizado en caliente? En sí existen muchos temas, muchas formas de galvanizar. Pero en esta oportunidad vamos a tocar el galvanizado en caliente porque es el sistema de galvanizado más eficiente, el cual nos va a ayudar a proteger mucho más el acero ante su enemigo común, que es la corrosión. La siguiente, por favor. Y esta es una pregunta que siempre la hacemos, ¿no? Y trae por sí diferentes respuestas. La pregunta es bien simple, igual la pueden ustedes ir contestando en el chat, chicos. ¿Quién es el mayor consumidor del acero en el mundo? ¿No? ¿Quién es ese país? ¿Quién es esa institución que es el mayor consumidor de acero en el mundo? Bueno, muchos van a decir, de repente es China, de repente pues es algún país, pero sin embargo sí, es cierto lo que nos dice nuestra amiga Karen, es la corrosión. Pasemos a la siguiente lámina. En este cuadro se ha actualizado a ciertos datos, sobre todo en los Estados Unidos, que es uno de los grandes consumidores del acero. Sin embargo, se estimó que son 276 billones, ni siquiera millones, billones de dólares por año, solamente en pérdidas por la corrosión. Estamos hablando de un país del primer mundo donde generalmente pues ya tienen ciertas normas, ciertos parámetros para la construcción y para las edificaciones, sobre todo en los expedientes técnicos, donde ya los actualizan para que todos los sistemas estructurales de acero vengan con un expediente armado netamente con el galvanizado en caliente. Sin embargo, ese poco porcentaje que no se llega a galvanizar es la que llega a causar esta enorme pérdida millonaria, ¿no? Cerca de 276 billones de dólares solamente pérdidas por la corrosión del acero. La siguiente, por favor. Bueno, como lo dijimos en un comienzo, el galvanizado por inmersión en el caliente es el método más efectivo de todos los sistemas de galvanizado que existen. Este es el más efectivo que nos va a proteger, que va a proteger el acero o cualquier otro material contra la corrosión. En el Perú actualmente, pues la empresa Tupemesa tiene una de las plantas más modernas, ¿no? Con una de las pozas también más grandes, y por qué no decirlo, también es una de las más modernas de Latinoamérica, ¿no? Asimismo, no solamente la grandeza está en el servicio que brinda, sino en el proceso automatizado, en el control de calidad, en sus laboratorios que tiene, y también en las dimensiones que contiene la poza. En este caso, Tupemesa tiene una de las pozas más grandes, casi 7 metros de longitud, 2.5 metros de profundidad con 1.5 metros de ancho, con lo cual permite galvanizar muchos productos, muchas estructuras inclusive, ¿no? Con luces mayores. Y cuando son luces mucho más grandes que la propia tina, pues obviamente ya aplicamos otro método que lo vamos a explicar un poco más adelante. La siguiente, por favor. Empecemos por el concepto de qué es el galvanizado por inmersión en caliente. Bueno, independientemente de lo que está diciendo la lámina, recuerden chicos que el galvanizado en sí tiene más de 250 años en el mundo.
es bastante tiempo con el cual ya se ha empezado a galvanizar. Obviamente durante todo este periodo se ha ido modernizando, se ha ido automatizando, se ha ido mejorando. Y en esta oportunidad pues ya tenemos datos mucho más exactos, como por ejemplo que este proceso de galvanizado por inmersión en caliente, por inmersión de los materiales, se logra en base a una temperatura de 450 grados centígrados. O sea, quiere decir que el zinc está fundido a esa temperatura. Es un zinc fundido, es un zinc que pasó del estado sólido, ha pasado a un estado líquido. Y cabe mencionar también que esta tina o este depósito donde se encuentra concentrado el zinc fundido, nunca se apaga. Es un zinc que siempre va a estar en estado líquido, con lo cual eso nos quiere decir que es una tina que va a estar encendida, ¿no? Para conservar esa temperatura durante todo el día. Y eso es debido a que no podemos permitir bajar ni la temperatura, ni bajar, ni apagar los hornos, porque si no el zinc volvería a un estado sólido, con lo cual perderíamos el zinc, ¿no? Y el momento de recuperarlo, pues se recupera muy poco. Entonces es mucho más rentable tenerlo encendido. Y recuerden, si hablamos por inmersión, es porque el material a galvanizar, en este caso puede ser simplemente un tubo, como también puede ser una estructura, se tiene que sumergir dentro de esta tina. Al sumergirse va a tener un baño completo de zinc fundido, pero ese baño completo también va a tener ciertas características, como por ejemplo por dónde va a entrar el zinc, si es que en este caso el material es hueco, si es que este material es un ángulo, si es que es una estructura. Tenemos también que considerar ciertos requisitos que necesita este material para poder ser galvanizado en forma uniforme. Entonces, parte de esto, ya lo vamos a ver también un poco más adelante, es hacer los agujeros de ventilación, los agujeros de drenaje, ¿no? Porque si no se hace esos agujeros, lo que va a suceder es que se pueden formar grandes depósitos, pueden haber áreas que no se galvanicen, y las consecuencias no van a ser de las más satisfactorias. Otra de las consecuencias de poder galvanizar es que en el momento de que el zinc está a 450 grados centígrados, no solamente lo va a recubrir al acero, sino entre ellos van a formar una tipo aleación, lo cual va a ser el acero, la aleación y encima la cubierta de zinc. Entonces, ante la eventualidad de que la corrosión ataque, primero que tendrá que atacar la recubierta de zinc y luego la aleación que se ha formado entre el acero y el zinc. Entonces se van formando también capas, ¿no? Y esto se logra solamente debido a las altas temperaturas a las cuales está sometido en este caso el zinc. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de la planta Tupemesa, como bien les decía, es una de las más modernas que hay en el país. En esta parte superior, ustedes están viendo, es una viga que es prácticamente de un puente grúa que se va a ir deslizando a través de toda esta longitud. La característica importante que tiene esta estructura viga es que, si se dan cuenta, tiene varias pequeñas viguetas, estructuras pequeñas, las cuales son las que van a tener alambre de acero, y este alambre de acero son las que van a sujetar todas las estructuras que van a ser galvanizadas. Estos nosotros le llamamos las gancheras, porque es donde se van a enganchar estas estructuras. Entonces, esta estructura tendrá que tener en la parte superior un agujero, que se llama el agujero de suspensión, con lo cual se va a hundir a la ganchera y va a poder luego sumergirse dentro de la tina y nuevamente volver a salir. Para tener un proceso de galvanizado por inmersión en caliente, no es que la estructura la vayamos a colocar directamente a su baño. Pasa por una serie de etapas, una serie de procesos, ¿no? Que igual ahora en la siguiente lámina ya lo vamos a ir observando. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos viendo las dimensiones que tenemos de tina, en este caso de la empresa Tupemesa. Tiene 7 metros de longitud, 2.5 metros de profundidad, y acá se han quedado cortos porque es 1.5 metros de ancho, ¿no? La producción mensual, ojo, no de toneladas de acero, sino de toneladas de recubrimiento en zinc,
son alrededor de 1.400 toneladas mensuales. Esa es la capacidad, y esa es una de las capacidades más grandes que tiene una empresa galvanizadora en el país, ¿no? Así que nosotros estamos en la capacidad de poder galvanizar 1.400 toneladas mensuales. Es por eso, debido a esta gran producción, que Tupemesa ha participado en grandes proyectos, ¿no? Tanto modulares, industriales, mineros, de agricultura, en todo el país. La siguiente, por favor. En esta imagen lo que vamos a observar es el proceso o las etapas del proceso con las cuales tiene que ingresar un material para llegar a ser galvanizado. En esta primera tina, ¿no?, se hace lo que nosotros lo llamamos el desengrase, debido a que generalmente los perfiles, las estructuras, llegan con cierto recubrimiento de grasa, y eso lo hacen los propios fabricantes o formadores de perfiles. Le colocan cierta cantidad de grasa para que en el momento de ser transportados no tengan esa fricción, ¿no? O disminuye esa fricción y vayan a sufrir rayaduras. Entonces, sin embargo, si un material entra con grasa a nuestra planta, nosotros tenemos que desengrasarla. Porque, ¿qué pasaría si le ingresamos directamente y nos salteamos todas estas etapas? Si lo ingresamos directamente a la tina del zinc, lo más probable es que el zinc fundido simplemente no se adhiera, ¿no? No se adhiera a la estructura, y con lo cual pues fallaría el sistema de galvanizado. Es por eso que la primera tina o la primera etapa de este proceso es el desengrase. Luego que hemos desengrasado en base a componentes químicos, ¿no?, pasa a otra tina donde se la enjuaga. Y nosotros la enjuagamos con agua. Muchos dirán, ¿es agua fría, agua caliente, agua tratada? Sí, es agua tratada y es agua caliente. ¿Y por qué utilizamos el agua caliente? Porque también nos va a ayudar a quitar ciertas impurezas, inclusive quitar los restos de grasa que de repente no pudieron haber salido con los ácidos. Entonces también tenemos agua caliente, con lo cual vamos a ayudar, ¿no?, a que este proceso se cumpla satisfactoriamente. Luego pasamos a otra tina que le llamamos el decapado. Esta parte del decapado es muy importante porque ahí es donde vamos a retirar ciertas impurezas que tiene el metal, que pueden tener mucho óxido, que pueden tener de repente ciertas marcas, ¿no?, que no son excesivas, ¿no?, como de repente un metal market, o de repente también tiene ciertas pinturas que tampoco es excesiva, y también procedemos a retirarlas. Esto se hace en el decapado. Luego que ha sido decapado, la misma estructura, a través del puente grúa que vimos en la primera imagen, pasa al enjuague. Bueno, ya hemos enjuagado, y ahora pasa al fundente o el fluxado. ¿Qué es esta tina? Bueno, esta tina tiene ciertos componentes con las cuales va a permitir o va a preparar a la estructura para que cuando llegue al baño de zinc fundido, pueda ayudar a que el zinc fundido se adhiera más, y se adhiera sobre todo de forma uniforme en la estructura. Entonces, esta parte es ya la preparación previa para que la estructura tenga el galvanizado para el cual el expediente lo está señalando. Bueno, luego que ha pasado por el fundente, pasa al secado, ¿no? Luego que pasa al secado, recién entra a la tina de zinc. La tina de zinc ya es un ambiente cerrado, es controlado, porque pueden suceder accidentes, ¿no? Entonces llega el puente grúa, baja el material, se cierran las compuertas laterales para que nadie tenga acceso. Sin embargo, sí existe modo de poder visualizarlo a través de cristales, ¿no? Visualizamos cómo va el galvanizado. Ahora, no es que tampoco la estructura vaya a ingresar y se vaya a quedar media hora ahí. No, la estructura ingresa y puede estar desde los 5 segundos, 20 segundos, va a depender mucho del tamaño, va a depender mucho de la forma, va a depender también mucho de cuánto ha pedido, en este caso, el servicio, de cuánto micraje ha pedido, de cuánto recubrimiento, de cuánto espesor de zinc él necesita. Porque el recubrimiento de zinc, recuerde que no va a ser lo mismo en las estructuras. Unos solamente quieren de repente 75 o 80 micras, como también va a querer unos que tengan más de 100. Y de repente, debido a que esa estructura va a trabajar en zonas húmedas, van a ser parte de puentes, lagos, ríos,
¿no? Entonces necesita obviamente mayor protección, sobre todo en el micraje. Y una vez que ya salió de la tina, ¿no? Como les dije, el tiempo va a depender mucho de lo que ellos, en este caso, requieren. Luego pasa ya a una etapa de enfriamiento, ¿no? Porque recuerden que ha llegado a una tina donde está a 450 grados centígrados. La siguiente, por favor. Bueno, el galvanizado está normado y esta normativa es una normativa americana, la ASTM, la 123. También tiene esa norma, tiene subnormas, ¿no? Las cuales habla acerca del micraje, habla acerca del espesor, habla acerca de la calidad del acero, habla inclusive de cuánto espesor se le debe dar a cada estructura de acuerdo al uso o la función que van a cumplir. Eso ustedes lo pueden googlear, se encuentra en las redes, ¿no? Pero las normas están basadas en una norma americana que es la ASTM, la 123. Acá ustedes pueden observar que se está midiendo el galvanizado, ¿no? Con un aparato del cual mide el espesor. No solamente se puede medir cuánto galvanizado tiene esa estructura con ese aparato, también hay formas empíricas, como por ejemplo, antes de que sea galvanizado el producto, pase por la balanza, se determina el peso, luego que ha sido galvanizado, nuevamente se le pasa por la balanza para ver cuánto es lo que ha aumentado. Y esa diferencia es la cubierta de zinc. Se la divide en el área y podemos ya calcular cuánto tiene por cada centímetro cuadrado, ¿no? de cubierta. La siguiente, por favor. Como bien se los dije, los espesores del galvanizado van a variar, nunca va a ser lo mismo, ¿no? El espesor va a variar siempre de acuerdo a lo que se requiere, de acuerdo para qué uso le vas a dar, de repente también a la zona donde va a trabajar, ¿no? Eso es muy importante a considerar. Aquí en esta tabla cartesiana podemos ver tres cuadros, ¿no? De tres colores. Una, la que representa la galvanización en caliente o por inmersión, la que estamos hablando, en la cual el zinc está fundido a 450 grados. Y la otra galvanización, que también es en caliente, es continua, y le llamamos continua porque es la que ya viene importada. Es a través de las bobinas. Por ejemplo, yo fabricante de ciertos perfiles, importo una bobina galvanizada, ¿no? Y acá en el Perú lo que voy a hacer es cortarla y transformarla en tubos, transformarla en perfiles. En cambio, el galvanizado en caliente es llevarle la estructura en fierro negro, en crudo, como le decimos nosotros, y sumergirlo, ¿no? Sumergirlo a una tina de zinc fundido. Sin embargo, los espesores también es un indicador del tiempo de durabilidad del producto. A mayor espesor, obviamente tiene mayor durabilidad. A menor espesor, menor durabilidad. Entonces, y el último recuadro señala el zincado electrolítico, ¿no? Que también tiene un espesor, pero es mucho más simple. Entonces, en este cuadro lo que al final estamos apreciando son los espesores a los cuales pueden llegar, ¿no? Los tipos de galvanizado. Tanto el galvanizado en caliente, que puede llegar a 150 micras, el galvanizado por bobina, la que ya viene galvanizada, ¿no es cierto? Puede ser desde los 7 micras hasta 30 micras. Y el galvanizado electrolítico simplemente llega a los 15. La siguiente, por favor. Bueno, este es muy importante siempre saberlo y recordarlo cuando ustedes quieran galvanizar de repente alguna estructura, algún producto, o de repente también a ustedes le quieran, ustedes pueden tomar un contrato y donde ustedes brinden el servicio galvanizado y lo puedan llevar a cualquiera de las plantas de galvanizado que hay en el país. ¿Qué es lo que le tenemos que preguntar en este caso al receptor, al cliente final? ¿Qué le tenemos que preguntar o qué le tenemos que solicitar con lo cual su producto va a ser galvanizado? Lo primero es que en este caso la estructura o el producto no contenga pinturas. Perdón. El tema de la pintura, como se los dije, si viene en exceso, entonces el decapado no va a funcionar perfectamente. Se va a emplear mayores cantidades de ácidos
y obviamente al emplearse mayor cantidad de materiales, el proceso va a hacer que se altere también el precio, con lo cual el galvanizado ya no se va a convertir en una buena alternativa económica. Entonces, lo que le pedimos es que venga con la menos cantidad de pintura posible. ¿Cómo lo pueden retirar? Con un arenado, con un granallado, ¿no? Que tampoco tenga etiquetas. Muchos de los metales tienen etiquetas impresas, ¿no? Como la que estamos viendo, ya autoadhesivas dentro de su estructura. ¿Qué pasa si no la retiramos? Pues lo más probable que cuando se sean sumergidas a esta tina, pues justo esa parte no sea galvanizada, ¿no? Entonces, obviamente va a haber un pésimo trabajo por una mala recomendación o simplemente porque no se siguió los requisitos necesarios que debe seguir un correcto galvanizado. La siguiente, por favor. Otro de los requisitos que es muy importante es que no debería existir mucho óxido, excesivo óxido. El óxido siempre va a estar presente en los metales, siempre y cuando pues, sea leve, pero al tratarse de mucho óxido va a ser lo mismo que la pintura. Se va a emplear mayores materiales, ¿no? Para poder retirar ese óxido y asimismo el costo se va a alterar. Eso es en cuanto al costo. Pero si lo vemos por la parte funcional o por la parte estructural, ya, ese es otro tema. Porque si de repente estas bandejas, ¿no? O parrillas o rejillas han sido diseñadas para que trabajen con un espesor de 2 milímetros y el óxido es tan excesivo que en el momento que retiremos el óxido ya no tenga 2 milímetros, sino tenga 1.5, porque el óxido obviamente ha hecho que tenga el proceso de corrosión del metal y pierda también su diámetro nominal. Entonces, si ha perdido su diámetro o ha perdido su espesor, lo más probable tampoco es que trabaje estructuralmente, de repente para lo cual ha sido diseñado. Entonces, el óxido no solamente es por un tema de costos o un tema que perjudique a la galvanizadora, sino también al propio usuario, ¿no? Entonces, si tienen excesivo óxido, nuestra visión como empresa no solamente es ver que va a costar más, sino también le servirá después, porque al tener zinc fundido, recuerda, y el espesor ya no es de 2, es de 1.5, de repente estructuralmente ya no va a trabajar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Gracias. Y acá también podemos observar lo que al principio estábamos conversando con ustedes acerca de los agujeros de ventilación y drenaje. En este caso, por ejemplo, estos son unos postes, ¿no? Que al tener agujeros donde en una mala ubicación van a hacer que no fluya, no penetre estas áreas y que en el momento que sea galvanizado, pues no queden áreas expuestas al óxido, con lo cual el servicio es pésimo. Estos agujeros de repente se han hecho solamente para poder anclar a las columnas que van a tener, como también nos puede servir como agujeros de suspensión, ¿no? Para poder suspender en las gancheras y puedan pasar de tina en tina. Sin embargo, estos agujeros no van a servir como un tema de ventilación. Lo que en la otra lámina, en esta lámina, ¿no? De la imagen de la parte derecha de sus pantallas, ustedes sí pueden observar agujeros que están al pie y justo en la intersección de las caras. Entonces, al sumergirse esta parte, llega acá el zinc fundido y al haber un agujero va a pasar para la otra área. Con lo cual también lo va a galvanizar en forma correcta y ahí también tendrá que haber otro agujero, ¿no? Y así el drenaje va a seguir pasando, ¿no? El drenaje va a funcionar y obviamente el zinc fundido va a cubrir de manera uniforme todas las partes o todos los componentes que tenga esta estructura. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo, ¿no? Nuevamente las gancheras, ¿se recuerdan? Este puente grúa. Y hacer que los agujeros de suspensión. Estos agujeros de suspensión no tienen nada que ver con el agujero de ventilación ni drenaje.
De repente en alguna estructura puedan coincidir, pero sin embargo no es así. Estos agujeros, la función o el objetivo principal de estos agujeros es, como su propio nombre lo dice, ¿no? Suspender. ¿A quiénes? Al material que ha sido o va a ser galvanizado. En este caso ya estamos viendo no un material con una forma regular, sino irregular, porque esa es parte de nuestra estructura, ¿no? Donde los agujeros, ¿no? Son los agujeros de suspensión, los cuales van a ir sujetos a las gancheras. La siguiente, por favor. Bueno, aquí las gancheras cumplen su trabajo de poder suspender, en este caso, estos marcos de ventana que van a ser galvanizados. Cuando el cliente, o en este caso el cliente final, el usuario final, decide no hacerle agujeros, porque considera obviamente que el alambre de acero puede pasar por estos espacios vacíos, ¿no? Y no desea hacer agujeros, ok, lo galvanizamos obviamente con la responsabilidad total, pero al galvanizarlos, ¿no? Nos va a quedar estas huellas. Estas huellas son del alambre de acero, el cual están acá sujetando las gancheras con la estructura. Justo ahí es donde no se ha galvanizado. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿O qué es lo que hacemos? Pues simplemente nosotros lijamos esa parte, la cual no ha sido galvanizada, la lijamos, ponemos una base de uretano y hacemos un galvanizado en frío. Mucha gente se pregunta qué es el galvanizado en frío. Pues el galvanizado en frío no es más que una pintura, pero no cualquiera, sino es una pintura que está enriquecida en zinc. Recuerda que el zinc es el mejor aliado que el acero tiene para hacer frente a la corrosión. Entonces, recapitulando, en esta tubería que se ha dejado un espacio, el cual ha estado obviamente ocupado por el alambre de suspensión, lo que hacemos nosotros es lijarlo, colocar una base de uretano y hacerle un galvanizado en frío. Lo cual significa, nuevamente se los explico, es pintar con cierta pintura que está enriquecida en zinc. No, no es cualquier pintura, sino es una pintura que está enriquecida en zinc. La siguiente, por favor. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede, chicos, cuando la estructura supera las dimensiones de la tina? ¿Qué es lo que va a suceder? Imaginemos que esta estructura tiene 10 metros. La tina de galvanizado solamente tiene pues 7. Entonces, obviamente no va a ingresar esa estructura. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que nosotros hacemos? Pues es ingresar la estructura en sí, o en este caso la tubería, pero en dos partes diferentes o en dos tiempos diferentes. En el primer tiempo ingresaremos un lado de la estructura, solo un lado, con lo cual yo voy a galvanizar esta superficie. Pero al mismo tiempo, si yo ingreso un producto o una estructura solo un lado, obviamente me va a quedar también otro, el cual no ha tenido cubierto. Entonces, tenemos otra inmersión, pero esta vez invirtiendo, ¿no es cierto?, las direcciones o las dimensiones de ese tubo. Si hace un momento fue de esta manera, pues ahora será al revés. Con lo cual, ¿qué estamos garantizando? Pues primero, poder atender longitudes más largas de la que tiene la propia tina. O sea, no porque tenga 8 no lo voy a atender. Lo vamos a atender con una doble inmersión. Esto es lo que ustedes acaban de ver acá, se llamamos nosotros doble inmersión. Una simple inmersión es cuando va a entrar una sola vez. Doble inmersión, obviamente, porque va a ingresar 2 veces, ¿no? Pero igual lo vamos a atender. La siguiente. Bueno, hace un momento hemos visto cuando la estructura nos supera en longitud. Pero ¿qué pasa si nos supera en altura? ¿No? Como la imagen que ustedes están viendo a su derecha. Si nos supera en altura, también se va a hacer una doble inmersión. Solamente que va a ser una doble inmersión, pero en vertical, en la dirección vertical. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura ya fue galvanizada, pero hay, al parecer, una cuarta parte que no lo ha sido. Entonces, en este nuevo proceso, o en esta doble inversión, vamos a ingresar
ahora invirtiendo. Lo que ya fue galvanizado en la parte superior y lo que falta galvanizar en la parte inferior. Y con esto no es que vayamos a sumergirlo todo nuevamente, solo vamos a sumergir las partes que están faltando. Esa longitud faltante es la que nosotros vamos a recurrir. Acá nos pregunta Yelme, nos dice, ¿la zona de traslape se nota? Sí, por supuesto que se nota. Y justo también esa parte va a tener un espesor mucho más grande de cubierta, la que tratamos que no exista, obviamente. Y sin embargo, para poder contrarrestar ese doble espesor o eso lo que se nota, nosotros también hacemos un pequeño lijado, no muy significativo, solamente para igualar todas esas partes, para que parezca un solo galvanizado y de manera uniforme. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué sucede cuando nosotros le queremos dar mayor protección a la estructura? David, ¿sabes qué? Voy a hacer unas estructuras, voy a enrejar un parque. Voy a enrejar un parque y me han dicho que el galvanizado es el mejor aliado que tiene el acero para evitar la corrosión. Sí, ok, le diré. Vamos a galvanizar tus rejas, las galvanizamos, pero resulta que en su expediente técnico le piden que esta estructura de parque, la cual ya él mandó galvanizar, el expediente le dice, no quiero que me dure 10 años, ni 20 años, ni 30, ni 40. Quiero que me dure 70 años a más. Entonces, ahí nosotros como empresa, y también obviamente el tema del galvanizado, nosotros, primero, vamos a ver, si yo tengo un producto, chicos, tengo un producto, un fierro cualquiera, un acero cualquiera, con una forma de repente rectangular, o de repente con tipo canal C, ya, quedemos en canal C. Si tenemos un canal C que tiene 5 metros, ¿no es cierto? Y va a cumplir una función estructural, y nos han pedido solamente que lo necesitan por 30 años. Entonces, el galvanizado se convierte en su aliado. El galvanizado, ojo, por inmersión en caliente, porque sí le va a dar ese rango o ese periodo de tiempo. Pero ya vimos que el chico de las estructuras de parque no le han pedido por 30 años. Le han pedido que tenga una estructura que soporte o su vida útil sea alrededor de los 70 años o de repente un poco más. Entonces, es ahí donde nosotros le vamos a aplicar el sistema dúplex. Lo que estamos viendo es la imagen de su pantalla, de la parte izquierda. ¿Qué es el sistema dúplex? Pues el sistema dúplex, como su propio nombre lo dice, ¿no? Lo que va a promover es aumentar, es incrementar la vida útil, ¿no?, del acero, que puede estar en su forma original, como también puede estar ya formando una estructura. Entonces, ante la eventualidad de que tú requieras mayor protección, aumentarle la mayor vida útil, tener costo cero de mantenimiento, también puedes optar por coger tu estructura, galvanizarla y encima del galvanizado pintarla. Entonces, eso es lo que es el sistema dúplex. El sistema dúplex es, como le dije, incrementar la vida útil. ¿Cómo lo vas a incrementar? Pues juntando galvanizado en caliente, ojo, repito, galvanizado en caliente, no la bobina que viene galvanizada, sino galvanizado en caliente más una pintura epóxica enriquecida en zinc. Con esas dos, lo que estás haciendo es aumentarle la vida útil al acero y obviamente de su galvanizado, ¿no? Y este es algo muy importante, justo en la parte inferior izquierda. Si yo tengo una reja en un parque y solamente lo pinto, me va a durar 10 años. Pero si yo no quiero pintarla y solo quiero galvanizarla, me va a durar 40 años. Pero si quiero darle mayor protección en el tiempo, pues ya piensa en el sistema dúplex. ¿Cuál es? El tiempo, 75 años. Y recuerda que ese sistema dúplex es galvanizarlo y adicionalmente pintarlo. La siguiente, por favor. Bueno, siempre nos preguntamos por qué debemos galvanizar. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles son las razones con las cuales yo debo galvanizar? Y ahí debo aclarar algo
que no solamente se trata de conocer los beneficios del galvanizado, y sobre todo el galvanizado por inmersión, sino también nos va a ayudar un poco a no ser cortoplacistas, a no tener la idea de pensar solamente en el momento, preguntar el precio y tratar de conseguir mejores precios, pero siempre teniendo en cuenta no alterando la calidad, ¿no? La calidad siempre tiene que ir de la mano del precio. Y eso una planta galvanizadora obviamente la sabe. Y acá, en estas razones para galvanizar, vamos a ver esas 10 razones con las cuales tú deberías galvanizar. Empecemos. La larguísima duración. Bueno, yo lo pongo como primera porque al decirle que le vamos a aumentar la vida útil al material, al acero, que va a tener mayor durabilidad, casi 40 años, ¿no es cierto? ¿Qué ventaja nos da? Si yo lo miro a largo aliento y no lo miro con un chip de cortoplacista. Pues lo que me está diciendo es que esta estructura me va a durar 40 años y lo más importante, cero mantenimiento o muy poco mantenimiento, porque el galvanizado, de eso se trata. El galvanizado por inmersión recuerda que en el momento que el acero ingresa a la tina, el acero de la estructura más el galvanizado se funden y crean una nueva aleación. Y encima de esa nueva aleación está nuevamente recubierto de zinc. ¿No es cierto? Entonces, esa aleación, esa cubierta, hace que el acero galvanizado alrededor de 40 años a más. Pero como les digo, si ustedes quieren tener mayor duración a eso, el sistema dúplex. La siguiente, por favor. Es lo que hablamos, el mantenimiento cero. Entonces, las empresas privadas, sobre todo, y siempre aclaro eso, las empresas privadas que lo tienen mucho más claro, el tema del servicio, del galvanizado, el tema de la duración, de la capitalización en el tiempo, a ellos les conviene. Y ellos son los que están haciendo mover la maquinaria industrial en el país. Si yo galvanizo una reja de un parque, yo tengo que darle un mantenimiento semestral. Lijarla y pintarla, porque si es en un parque, obviamente el agua está presente, y si al estar el agua, está presente la corrosión, ¿no? Entonces, un parque solamente pintado me va a durar 10 años, pero con un mantenimiento periódico. Sin embargo, si yo lo galvanizo, me va a durar 40, y sobre todo, y lo más importante, que no existe el mantenimiento. O sea, no va a haber nadie que vaya a ver si se oxidó o no se oxidó, porque el mantenimiento es cero, no hay ninguna inversión. Ese poste o esa estructura va a soportar mayores inclemencias del clima, porque recuerda, como lo dije nuevamente, ya tenemos el acero, se ha formado una aleación y encima la cubierta de zinc, ¿no? Entonces, el galvanizado no solamente te ofrece que dure más, sino también que te cueste menos. La siguiente, por favor. Es muy económico. Es otra razón, de la tercera razón. Muchos pensamos que el galvanizado es carísimo. No, es más, ni lo preguntamos. Ni lo preguntamos solamente porque pensamos que es caro. Y no es caro. Si tú tienes en tu casa, tienes tu portón de tu garaje, y el portón, por un tema de economía, solamente es acero, y le has mandado a colocar una base de uretano, o sea, mejor dicho, un pintado simple, ya sabes que 10 años no te va a durar más, ya sabes que va a estar presente el óxido, y también lo tienes bien claro que aparte de tener los 10 años de vida, tienes que hacer un mantenimiento semestral, ¿no? Y obviamente ese mantenimiento tiene un costo. Entonces, el galvanizado, al tener mayor durabilidad, el costo de mano de obra no es cara, ¿no es cierto? Eso lo hace un sistema económico si es que tú lo miras en el tiempo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esta es otra razones, ¿no? Que es versátil. Retorna, por favor. Te pasaste la siguiente. Sí, retrocede una lámina. Ajá, ahí está bien. Es tremendamente versátil porque se puede galvanizar
piezas muy grandes, como lo hemos visto en las láminas pasadas, ¿no? Donde lo podemos galvanizar mediante una doble inmersión, cuando son longitudes mucho más grandes o mayores que la luz que puede tener la tina, ¿no? Entonces, es tremendamente versátil porque también podemos galvanizar piezas súper pequeñas, como son tornillos, como son clavos, como son arandelas que se necesita ahora para las coberturas, ¿no? Ese es un galvanizado que se hace, un galvanizado que nosotros le llamamos galvanizado centrifugado. Ojo, el centrifugado solamente funciona para las piezas pequeñas. La siguiente, por favor. Y es fiable, no solamente se trata porque la empresa te lo diga, sino también porque, como lo explicamos, el servicio de galvanizado está normado, ya está normado con las normas americanas, la ASTM, la 123, y tiene ciertos parámetros o subnormas con los cuales si llega de repente, como lo dice ese cuadro, llega un tubo y llega en un rango de 2 milímetros a 3 milímetros, tiene ya un tipo de espesor que debe tener si es que se le somete al servicio de galvanizado. Si es de repente, ya no hablamos de tubos, de repente hablamos de otra estructura y medimos en la tabla, a ver, esta estructura, de repente puede ser tuberías sanitarias, de repente esas tuberías sanitarias, de repente, tiene un espesor que figura entre los 3, perdón, entre el 2 y 3, ¿no? Entonces, ese rango va a hacer que también la ASTM nos diga, si tiene cierto espesor, le corresponde también cierto micraje de galvanizado. Si tiene otro espesor al que tú me estás mencionando, tendrá otro espesor o otro metraje del espesor del galvanizado que le vayas a aplicar, ¿no? Entonces, es absolutamente fiable porque ya todo está dicho, todo está normado. No puede haber ni más recubrimiento ni menos recubrimiento. Se coloca el recubrimiento que se solicita, de acuerdo al uso y de acuerdo obviamente a la zona geográfica. La siguiente, por favor. Bueno, esta razón cae por su propio peso porque si yo tengo una estructura y la galvanizo, le estoy aumentando el espesor de la estructura, que puede ser 30, 40, 50, 70, 80 micras, ¿no? Entonces, al ser mucho más, se puede decir, tener una cubierta mucho más amplia debido al baño de zinc, entonces eso también lo hace resistente a la abrasión, lo hace resistente también a los golpes, a las rayaduras, porque si hay una rayadura, va a rayar el galvanizado. Luego tendrá que rayar esa parte en la cual se ha sufrido una aleación por las temperaturas, tanto el acero como el galvanizado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer que en este caso, que sea una de las razones también que uno debe considerar para poder galvanizar, que va a ser resistente a la abrasión, a los golpes, a las rayaduras. La siguiente, por favor. Es compatible con todo. Chicos, no se vayan a olvidar, pueden formular sus preguntas ahí en el chat, pueden ir formulándolas, ¿no? Para nosotros, obviamente, poder absolverlas. No se preocupen. Bueno, es compatible con todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es compatible? Porque aparte de ser versátil, que tiene grandes tamaños, también esto lo podemos adaptar de repente por su entorno de arquitectura. O sea, el galvanizado se puede pintar. Y no solamente pintarlo de alguna manera, de alguna manera con cualquier pintura, sino también ahora ya existen pinturas enriquecidas en zinc que le dan cierto detalle arquitectónico, ¿no es cierto? Le dan cierto detalle arquitectónico a la estructura, le dan cierto detalle visual. Como la imagen que ustedes están viendo de esta torre, ¿no? Que en este caso no es una torre de energías, sino es una torre de telecomunicaciones, y estas torres de telecomunicaciones de por sí ya son de acero galvanizado. Y al estar pintado, quiere decir que ese inversionista privado está garantizando que esa estructura, como mínimo, va a estar 75 años. Bueno, acá una pregunta de Luis. Dice si se han hecho pruebas con cámaras salinas. Sí, por supuesto, Luis.
se han hecho pruebas, ¿no? Estas pruebas generalmente se hacen cuando los proyectos así lo solicitan. Ahora, por ejemplo, tenemos la ampliación del puerto de Chancay, en la cual se hicieron ese tipo de pruebas, y ahora la están volviendo a solicitar porque se va a construir este año, y me imagino que terminará el siguiente año, un megapuerto en la ciudad de Hilo, ¿no? Ahí se va a construir un megapuerto, y obviamente el acero que se va a consumir tiene que ser un acero galvanizado. Y parte del expediente va a ser que nuevamente se le hagan las pruebas salidas. Por más que el resultado ya lo tengamos, cada estructura y a cada uso se le hace esas pruebas. Bueno, acá también nos pregunta, en el trabajo usamos tubos redondos galvanizados. Recuerda que los tubos galvanizados pueden tener dos orígenes. Una, que haya sido un tubo de acero y luego haya sido sumergido al zinc fundido, que es la inmersión por caliente. Eso va a tener como mínimo 75 micras, como mínimo. Con lo cual tú sabes que al tener 75 micras, el tiempo de durabilidad por inmersión en caliente hablamos de 40 años. Pero ¿qué pasa si el tubo con el cual ustedes están trabajando es un tubo que ha sido formado a raíz de una bobina galvanizada? Esa bobina galvanizada, como mínimo, tiene 7 micras, ¿no? Como mínimo. Entonces, si comparamos los espesores de una inmersión por caliente, que es 75, ojo, es la mínima, y una bobina galvanizada, que es de 7 micras, obviamente, pues, el tiempo de durabilidad de la inmersión por caliente va a ser 5 o 7 veces más, ¿no? Debido al espesor del galvanizado y también a la aleación que se ha formado del zinc fundido con el acero. La siguiente, por favor. Bueno, este es totalmente manejable, así es. Así es. Bueno, acá nos pregunta si los perfiles se arenan o granayan, ¿se eliminan algunas etapas? Sí. Ahorita la contestamos esta pregunta, terminamos con esta. Es totalmente manejable, porque una vez que la estructura en sí ha sido galvanizada, pensamos que ya luego ya no la podemos cortar, pensamos que no la podemos soldar, no la podemos atornillar, y sin embargo sí lo podemos hacer. Cuando yo corto un metal que ha sido galvanizado, obviamente en ese proceso de corte, no solamente voy a cortar el metal, también estoy cortando la cubierta o el baño de zinc fundido. Entonces, ese corte ha quedado expuesto. O esa perforación que yo he hecho para que pase un tornillo, de repente, esa perforación ha hecho que también se perfore el zinc. Entonces, se perfora el galvanizado. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues en ese caso lo que vamos a hacer, esas partes expuestas debido al corte o las perforaciones, ¿no? Le vamos a hacer un galvanizado en frío. La vamos a lijar, le vamos a colocar una base de uretano y le vamos a hacer un galvanizado en frío con una pintura enriquecida en zinc. Tantas veces como sea necesaria para que no vaya a pasar, ¿no? O no se convierta en un punto expuesto a la corrosión, ¿no? Entonces, es totalmente manejable cualquier estructura, cualquier tubería que haya sido galvanizada. La siguiente, por favor. Bueno, y es muy rápida. Ya ustedes han visto en las primeras diapositivas, las primeras imágenes, cómo el puente va pasando. Perdón, acá dice, disculpe, no me quedó claro. El galvanizado en caliente 75 micras y en bobina de 7 micras. Ahí te lo aclaro. Ahí te lo aclaro. Es muy rápido, por supuesto. El material que va a ser galvanizado, recuerdan, chicos, que pasa por una serie de etapas, ¿no? En ese proceso final. Pues si el material llega con poca grasa, llega sin óxido, no tiene marcas, no tiene pinturas, prácticamente en 30 minutos ese material está galvanizado. Una vez que ese material entra en la tina va a permanecer segundos. No permanece media hora, ni un día completo, solamente segundos. Puede ser de 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, según lo que requiera el micraje, esa estructura, el micraje de espesor de cubierta, ¿no? Y a la pregunta que nos hacía nuestro amigo, así es, el galvanizado por inmersión en caliente, como mínimo es 75 micras.
Pero la verdad es que nunca llegamos a las 75 micras, siempre superamos ese valor. Nosotros en Tupemesa, cuando un cliente nos pide 75 micras, 80 micras, nosotros generalmente por un tema de factor de seguridad, como cualquier otro servicio, le damos 20% adicional, obviamente conversado con el cliente, de galvanizado, de zinc. Entonces, nunca llega a los 75 micras, llega inclusive a 90 o 100 micras, que es lo que generalmente llega a un proceso de galvanizado por inmersión en caliente. Recuerda, por inmersión. Sin embargo, las bobinas que ya vienen galvanizadas, o ese proceso también es un proceso de galvanizado en caliente, pero continuo. La cubierta de zinc o el recubrimiento de zinc solo tiene un espesor mínimo de 7 micras. Pueden haber espesores mayores, de repente de 10, de 12, de 15, pero no van a llegar a un grado de espesor como lo tiene el galvanizado por inmersión en caliente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es esa información vital, importante, necesaria que se necesita para poder darle el pase para que un material sea galvanizado? Y lo vemos ahora. La siguiente. Lo primero, siempre preguntarle a la empresa o ustedes mismos, ¿no? Ya que ustedes, me imagino que pronto irán a Tupemesa a dejar su producto. Lo primero que hay que preguntar en este caso a la planta, y ellos también te lo van a hacer la pregunta, es ¿cuáles son las dimensiones de la estructura? El largo, ancho y altura. ¿Y por qué me preguntarían eso? Porque recuerda que el galvanizado por inmersión en caliente se va a hacer a través de sumergir, ¿no es cierto?, el producto en una tina donde está el zinc fundido a 450 grados centígrados. Entonces, si a mí me dan las dimensiones, en este caso largo, ancho y altura, yo podré determinar primero si lo voy a galvanizar en una doble inmersión vertical, horizontal, o por último, también le puedo decir que no lo puedo galvanizar. Porque si es una estructura que tenga 20 metros, así sea doble inmersión, no lo voy a poder hacer. Entonces, darle las dimensiones de la estructura es vital, es de suma importancia. No solamente para poder saber si lo puedo galvanizar, sino también para saber cómo lo voy a galvanizar. En base a contestándome esas dos variables, voy a saber cuánto es el costo que le va a salir, en este caso, el proceso de galvanizado para esa estructura. ¿No? La siguiente, por favor. Y esto, generalmente muchas personas no lo toman en cuenta hasta que sucede lo inevitable. Empecemos. Aparte de las dimensiones, obviamente que tengo que tenerlo bien claro, debo saber el espesor del acero. Recuerda siempre, la tina está a 450 grados centígrados, está sometida el zinc, con lo cual está en un estado líquido. 450 grados. Ten en cuenta que el agua tiene su punto de ebullición a los 100 grados. Entonces, 450 grados centígrados. Si alguien me dice, David, tengo esta lámina, ¿no?, donde de repente el espesor es súper, pero súper delgado. Vayamos de repente a pensar que no llega ni siquiera a 1 milímetro. Ni siquiera 1. De repente 3/4 de 1 milímetro. Lo más probable que si yo sumerjo una estructura con un espesor mínimo, al ponerlo a 450 grados centígrados, lo que va a suceder es que se pueda deformar. Va a ingresar al galvanizado, sí, pero se corre el riesgo de que vaya a deformarse. Y si se deforma, obviamente va a alterar la estructura para la cual ha sido diseñada. El otro factor es el tema de la composición del acero. Y eso también es vital. Se los comento porque en una obra que se realizó acá en la ciudad de Lima, una empresa de arquitectura tenía el trabajo, el objetivo de colocar planchas galvanizadas como parte de la arquitectura a la fachada de un centro comercial. Bueno, trajeron por partes sus planchas
para galvanizarla, se galvanizó, se terminó de galvanizar esas planchas, ellos, por un tema de costo, adquirieron acero, ya no es su mismo proveedor, sino de otro proveedor, trajeron nuevamente sus planchas, las galvanizamos, con el mismo tiempo, con el mismo micraje, pero en el momento de la instalación, ambas planchas, galvanizadas, con el mismo tiempo, con el mismo micraje, el color no coincidía. Uno era más clara, casi tipo plata, y la otra era más oscura. Entonces, bueno, en tu empresa tenemos mucha experiencia con respecto a esto, ya se lo habíamos manifestado, en este caso al contratista, sin embargo nos dio la información errónea, pero que obviamente iba a salir a la luz. Todos los aceros que se venden en el mundo, generalmente pues vienen de China, vienen de Taiwán, de Singapur, Turquía, o por último vienen hasta de México, ¿no? El acero. Y el acero de un país, en un país existen cientos de proveedores, de repente su composición no es la misma, va a variar. En una puede tener mayor hierro, en otra de repente tiene otros minerales, ¿no? Que acompañan al hierro, sin embargo es acero, pero su composición química es totalmente diferente una de otra. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando se galvanice. Porque una vez galvanizado, la película que se adhiere va a tomar el color del acero, en cierta forma. Entonces, ese color va a ser, si lo comparamos con otro lote, o otro lote donde el acero tenga otra composición, los colores no es que se vayan a diferenciar enormemente, pero sí se va a ver que hay cierta diferencia. En uno va a ser plata, en otro va a ser un color, de repente un plata oscuro, o en algunos casos inclusive se pueden formar tipo motas, ¿no? Y eso se debe solamente a la composición del acero. Por eso que si algún día vas a galvanizar, trata de que ese acero, si tiene un fin estético o de arquitectura, trata de que venga del mismo proveedor y que sea de un mismo lote. Con eso tú vas a garantizar que el color que se realice por el tema del galvanizado sea uniforme en en este caso en todas las planchas, ¿no? En toda esa estructura, en toda esa cubierta. Y así como tenemos el espesor, la composición, los planos. ¿Por qué los planos? Los planos son importantes porque a través del plano yo voy a poder recomendar al cliente, en este caso, o a la persona que va a galvanizar, dónde pueden ir los agujeros de ventilación, dónde pueden ir los agujeros para el drenaje o para la suspensión, ¿no? Y así tener también una visión mucho más amplia de qué producto es lo que se va a galvanizar. La siguiente, por favor. Bueno, aunque muchas personas no lo crean, el galvanizado está presente en diferentes partes de las actividades socioeconómicas de nuestro país. Y bueno, no solamente de nuestro país, de todos los países, ¿no? De repente acá hay menos cuantía que en otro. Por ejemplo, en las imágenes que ustedes están viendo, estamos viendo unas torres de transmisión de telecomunicaciones y como también una torre de transmisión de energía o línea de energía. No hace mucho, y te digo no hace mucho, recién las normas se han cambiado porque ahora todas las torres de telecomunicaciones o todas las torres de transmisión de energía, todas, absolutamente todas, tienen que estar galvanizadas. Toda su estructura. ¿Y por qué se hace eso? Obviamente ahí volvemos a las razones por qué las cuales tengo que galvanizar. Larguísima duración y la otra mantenimiento mínimo o mantenimiento cero. Porque estas torres de transmisión de energía o de telecomunicaciones no siempre están en las ciudades. También lo tenemos en las serranías o en las selvas, ¿no? Donde los lugares, donde la forma de poder acceder no son fáciles. Inclusive los accesos son muy complicados y ustedes se imaginan ir periódicamente cada 3 meses, cada 6 meses a las alturas, a las serranías, hacerle un mantenimiento a esa torre. El costo sería alto, con lo cual el proyecto sería inviable y con lo cual obviamente la ciudad no tendría energía, porque hacer un proyecto caro se hace inviable. Y al ser inviable, obviamente mejor las autoridades dicen, no lo hacemos. ¿No? Entonces el galvanizado ha entrado ahí
porque ya lo que se requiere es que en este caso, esta estructura, su vida útil sea mayor a la que no tuviese un servicio galvanizado. Ahora, en la lámina izquierda, ustedes pueden ver esa torre de transmisión que no solo está galvanizada, sino está pintada, con lo cual tiene el sistema dúplex, ¿no? Recuerda que el sistema dúplex es galvanizado más pintura. Pues entonces estamos hablando, si es un sistema dúplex, estamos hablando de que ahí tranquilamente nos va a durar 75 años como mínimo, ¿no? Entonces, esa es la visión diferente que tiene muchas veces el Estado o el inversionista privado. Nosotros generalmente pensamos siempre a corto plazo. El inversionista privado o la actividad privada que entra a trabajar dentro del Estado, el ingeniero de repente, entonces ya se va con otra forma de pensar, de que el producto sea rentable, de que el producto sea viable, de que los costos sean mínimos, y en este caso el coste de mantenimiento sea nulo, ¿no? Bueno, la siguiente lámina, por favor. Así como hace un momento en la lámina anterior hemos visto que ingresó al sector telecomunicaciones y al sector energía, pues acá vemos que ha ingresado también al sector de vivienda. Y por qué no decir también el sector de educación. La lámina que ustedes están viendo en el lado izquierdo se trata de un pequeño conjunto habitacional, módulos de vivienda, ¿no? De una empresa nacional a las cuales nosotros participamos con el tema del galvanizado. Se ha hecho ahí una pequeña ciudad con un colegio para todos los trabajadores de una minera. Entonces, si se dan cuenta, aparte que es serranía, está cerca de un río, ¿no? Y ahora otra cosa, la estructura o la arquitectura de estos módulos son a dos aguas, con lo cual nos quiere decir que se quiere evitar que las aguas y las lluvias se estanquen. Lo que se quiere es que las aguas y las lluvias corran de manera inmediata. Generalmente este tipo de arquitectura se hace en las serranías y selva, ¿no? Donde hay las pendientes de 45 y 60 grados. Entonces, las temperaturas van a ser variables. Puede ser un calor muy fuerte temprano y un frío por las noches, y acompañado de, ya no de garugas, sino de lluvias torrenciales. Entonces, si hay agua, tanto en el río que se encuentra al lado del pueblo, como el agua, producto de las lluvias, producto de la atmósfera, entonces obviamente tenía que tener un sistema dúplex, o sea, galvanizado más pintura. Y eso es lo que se hizo en este proyecto, tanto el colegio como los módulos de vivienda. La siguiente, por favor. Y esto también, como el galvanizado, haciendo un recorrido virtual en todas estas actividades económicas, ha ingresado también a la agricultura. Bueno, lo que ustedes, estas imágenes que ustedes están viendo, la de la izquierda superior es en Chile, y la derecha, la imagen de la derecha es en Perú, en Ica. Bueno, en la agricultura, sobre todo en ese tipo de agricultura donde se va a cultivar la vid o la uva, ¿no? Para luego formar el vino, que por cierto, riquísimo. El Perú, ustedes saben, toda la zona sur y también parte de la zona norte, tenemos grandes cultivos. Bueno, el agricultor generalmente utiliza unas estacas de madera, a lo cual se va a adherir o se va a juntar con en este caso, con el tallo de la uva, ¿no? ¿Por qué? Porque es una planta que necesita una guía. Entonces, estas estacas de madera se van uniendo a través de alambres y ahí la uva se va ramificando, ¿no? Entonces, estas estacas de madera no solamente van a servir de guía, sino también de soporte al fruto, ¿no? Porque tiene que estar a determinada altura, en este caso la uva, del terreno. Porque si no tiene una buena resistencia, la uva va a caer al terreno y obviamente va a quemar ese fruto. Entonces, las estacas de madera cumplen una función que puede ser de guía, de soporte, ¿no? Tanto de soporte del tallo como soporte de los frutos. Sin embargo, ¿cuál es la contra que tiene esa estaca de madera? Primero, al ser de madera y al estar en un terreno agrícola, van a estar sujetas al contacto directo con el agua. Contacto directo también con los agentes químicos que tiene el suelo. Entonces, eso va a hacer que estas estacas de madera tengan un tiempo de vida útil, aparte de que
una estaca conformada por un material orgánico, ¿no? Como es la madera. Y también lo otro es que, pues que para nosotros tener estas estacas tenemos que talar árboles. Bueno, como inversionista, cada un periodo de tiempo, que puede ser cada año o cada 2 años, yo tengo que hacer una compra de estacas. Todos los años, con lo cual tengo un incremento en el costo de mi producto final, ¿no? Porque todos los años tengo que hacer un mantenimiento y todos los años tengo que comprar estacas. Entonces, para evitar ese reproceso, entra el galvanizado. ¿Qué es lo que se ha hecho o qué es lo que la industria agrícola moderna tiene en estos momentos? Tiene estacas de acero galvanizado. Con lo cual, al ser acero galvanizado, tiene como mínimo 40 años. Entonces, ya no hay una etapa de que cada año tengo que hacerle mantenimiento o que cada año tengo que volver a comprar estacas. Lo otro, al ser acero galvanizado, va a soportar muy bien el tallo, obviamente, porque el acero es mucho más fuerte que la madera. Ahora, las guías que tenga esas estacas de acero galvanizado, que también van a ser alambres de acero, van a poder soportar mayor cantidad de fruto, mayor cantidad de uvas. Entonces, es ahí donde se ve la productividad. Primero, de ya no comprar estacas de manera periódica, de manera anual. Segundo, el fruto va a producir más va a producir porque la uva también es inteligente. La planta sabe perfectamente que no puede producir mucho más kilos de lo que pueda soportar su guía. Pero al tener una estaca de acero, la producción aumenta. Y lo mismo vemos en la imagen superior izquierda, el Open Gable. El Open Gable es un sistema igual de agricultura que también todo es con acero galvanizado, se utiliza mucho en los campos de uva, y es un sistema que lo tiene en estos momentos Tupamesa. Tupamesa también tiene este sistema en la agricultura. Entonces, la industria moderna, la industria agrícola moderna, ha optado por ese cambio, ¿no? De poder trabajar con el acero galvanizado. Entonces, nos damos cuenta que el galvanizado no solamente pues entra en un sector socioeconómico, sino está entrando en varios sectores. Y eso es lo bonito porque nos hace mucho más productivos, nos hace competitivos, ¿no? En Sudamérica, quien tiene ya este sistema del Open Gable, de estacas de acero galvanizado, con mayor tiempo que el nuestro, es Chile. Chile lo tiene más de 30 años. De 25 a 30 años tiene este sistema, ¿no? Entonces, nosotros recién, como Tupamesa, recién lo hemos implementado acá en el país. Así que también traemos tecnología de punta, y no solamente tecnología de punta, sino también nos ponemos también prácticamente a la par de nuestros vecinos, ¿no? La siguiente, por favor. Miren cómo ha ido el recorrido del galvanizado en los diferentes sectores. Y ahora en la energía renovable, en las soluciones fotovoltaicas. Nosotros, como Perú, como país, contamos con una de las plantas de energía más grandes que hay en Latinoamérica. Y nuestra planta se encuentra situada en Moquegua, ¿no? Ahí tenemos una de las plantas más grandes de energía fotovoltaica. Usted dirá, ¿y dónde entra el galvanizado ahí? Pues ya, les comento. Estos paneles solares, ¿no? Que van a captar energía solar y la van a transformar en energía eléctrica, tienen que tener un soporte. En este caso, el primer soporte, el más viable, era el aluminio, porque obviamente el aluminio va a soportar también la corrosión, ¿no? Pues es un material que no se va a corroer. Sin embargo, la capacidad de carga del aluminio en un comparativo con el acero no es lo mismo. El acero va a poder tener mayor capacidad de carga, ¿no? Y también si es un acero galvanizado, también va a evitar la corrosión. Entonces, el acero galvanizado desplazó al aluminio. El aluminio es más caro. Si en un panel solar, de repente, para captar cierta cantidad de energía, necesito 3 postes de acero galvanizado, con aluminio yo iba a necesitar 8 postes, ¿no? Entonces, disminuye la cantidad de postes, disminuye también el costo, porque ya no voy a trabajar con aluminio, no voy a trabajar con acero. Y mi gran problema, que me dirían, oye, ¿y cómo evito la corrosión? Si el aluminio no soporta. Sí, es cierto, el acero no soporta la corrosión, pero el acero con su aliado, que es el galvanizado, sí, ahora sí va a soportar la corrosión. Y si a ese acero galvanizado le aplicamos el sistema duplex,
tenemos 75 años. Entonces se hace mucho más viable poder tener toda la estructura, todo el armazón de todos estos paneles solares con acero galvanizado, ¿no? Pueden soportar altas temperaturas, se pueden adaptar a diferentes tipos de terrenos, costa, sierra y selva, zonas desérticas, estar en contacto directo con la tierra que tiene diferentes elementos químicos y no va a pasar absolutamente nada. Y lo más importante, el mantenimiento. ¿Cuánto es el mantenimiento? Cero. Entonces, esos son los beneficios que ha traído el galvanizado a diferentes actividades socioeconómicas de nuestro país. En la imagen derecha, por ejemplo, ahí vamos a responder la pregunta de Hernán. Dice, ¿por qué las calaminas galvanizadas se oxidan? Es muy buena pregunta, Hernán. Primero recuerda que esas calaminas no han sido, su galvanizado no es por inmersión en caliente, en una tina. Esas calaminas han sido formadas a través de bobinas galvanizadas. Y recuerda que si es una bobina galvanizada, solamente tiene 7 micras como mínimo. 7 micras. La inmersión por caliente, recuerda, tenía 75 micras como mínimo, pero la que realmente nunca se da. Siempre generalmente tenemos de 90 a 100 micras. Entonces, por ahí primero va la diferencia. Segundo, el proceso de instalación de esas calaminas son de dos maneras. Unas lo hacen con clavo directamente, clavadas, ¿no? Y otras lo hacen atornilladas. Sea cualquiera que sea esos dos medios, cuando tú la clavas o la atornillas, no solamente rompes el metal, rompes el galvanizado. ¿No es cierto? Y al romper el galvanizado, creas ciertos puntos, ¿no? Expuestos a que se pueda oxidar. Y recuerda, si es una calamina, es la que nos va a proteger de la lluvia. Entonces, si el agua cae directamente en esos puntos que han sido expuestos y no lo has hecho un galvanizado en frío de repente, o una cubierta, lo lógico que va a pasar es que se va a oxidar, ¿no? Lo otro es que de repente también la caída que se le da o la pendiente que se le da a esa calamina no es la adecuada, ¿no? No se le ha formado tijerales, no se le ha formado de repente una estructura que nos permita evacuar las aguas de la lluvia de manera inmediata, y eso hace que se formen también bolsones. Y ese bolsón de agua, sumado a los puntos expuestos, pues se va a correr. Lamentablemente, ese es el camino que va a continuar siempre, ¿no? Aquellas estructuras que han sido formadas con bobinas galvanizadas y no las que tienen galvanizado en caliente. Los productos que son formados a través de bobinas, ¿no? Tienen que tener cierto periodo en el cual exista un mantenimiento. Nos pregunta si es posible galvanizar pequeñas piezas. Sí, se puede galvanizar inclusive tornillos, arandelas, ¿no? Ese es un tipo de galvanizado por centrifugado, porque son piezas pequeñas. Bueno, para continuar, en la lámina, en la imagen derecha, es un pequeño caserío, porque así es como lo llaman, en Cusco, donde existe un plan del gobierno regional cusqueño de poder optar y darles energía, ya que la línea de transmisión todavía no es viable porque se necesita tener un proyecto macro. Entonces, mientras sucede eso, se ha optado por brindarles energía fotovoltaica, ¿no? Pues energía fotovoltaica a través de estos paneles pequeños, con los cuales van a tener una energía básica que generalmente es para poder alumbrar y dar energía de repente para un aparato electrónico, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta es, para mí en especial, esta es una de mis láminas favoritas, ¿ya? Porque este sistema de proteger las varillas de construcción, las varillas de construcción, la que se emplea para hacer una columna, una viga, una losa, ¿no? Un techo, como lo conocemos, nosotros utilizamos la varilla de construcción, ¿no? De acero corrugado, grado 60. Bueno, es acero, simplemente. ¿Qué pasa? Nuestra ciudad en Lima, eso lo vemos a diario, de repente hasta en sus propias viviendas, nuestros techos no han sido diseñados ni preparados para recibir lluvias. Nuestros techos son planos. Entonces, existe una lluvia, llega a nuestro techo, y si nuestro techo tampoco está impermeabilizado, porque tampoco tenemos esa cultura de impermeabilizar los techos, entonces el agua del producto de esas lluvias va a ingresar, ¿no es cierto? Va a ingresar a nuestra losa.
Va a ingresar, va a filtrar y va a llegar al acero corrugado, como lo podemos ver en esta imagen de la derecha. Una vez que ingresa el agua, obviamente llega el acero y lo va a empezar a corroer. Una vez que lo empieza a corroer, obviamente esto no lo vemos porque está tarrajeado, ¿no? Nuestro techo está tarrajeado. Pero cuando estemos en nuestra vivienda vamos a ver ciertas rajaduras en la parte superior. Y esas rajaduras nosotros generalmente la relacionamos con mal tarrajeo, de repente que fue mal el profesional que lo tarrajeó, o la arena tenía salitre, o poco cemento. Le ponemos un montón de factores o de causas. Sin embargo, no es así. Esas rajaduras provienen del acero que se está oxidando, ¿no? Y cuando empiece ya a desmoronarse el tarrajeo, ¿no es cierto? Y nosotros veamos, empecemos a sacarse tarrajeo, el espesor de tarrajeo en bloques, nos vamos a dar cuenta que el acero de repente, que era un acero de media, ya no tiene esas dimensiones. De repente su dimensión ha disminuido, porque la corrosión lo ha afectado. Al afectarse la corrosión, ha disminuido el diámetro nominal del acero. Y si el diámetro nominal del acero disminuye, obviamente la estructura para la cual fue diseñada ya no va a soportar la carga tampoco. Que puede ser en columnas, que puede ser en vigas, que puede ser el techo. No la va a soportar, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a quedar por hacer? Simplemente derribarlo. Es por eso, es una de las causas que cuando una inmobiliaria, una constructora compra una vivienda, ¿no? Sabe que este tipo de construcciones ya tienen la corrosión en las columnas, en las vigas y en el techo. Entonces, para ellos es mucho más rentable, ¿no? Tumbar, derribar, ¿no? Toda la edificación y hacer una edificación nuevamente de cero, desde sus inicios. Porque sabe que la corrosión ya está presente ahí. Entonces, es mucho más rentable para una constructora empezar de cero que tumbar solamente ciertas paredes y continuar con la edificación. Bueno, aquí también tenemos una columna. Esta columna, como ustedes lo saben, las columnas han sido diseñadas para poder soportar cargas puntuales, ¿no? Trabaja con presión. Entonces, si el acero se corroe en sus bases y disminuye su diámetro nominal, obviamente el diseño estructural que se hizo con ese acero, con la cantidad de acero, ya no va a poder cumplirse porque el diámetro ha disminuido, y al disminuir el diámetro nominal del acero, alteró todo el diseño para el cual fue obviamente diseñado. Toda esa columna ya no va a trabajar para el cual fue diseñado. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que simplemente la edificación realice que esta columna falle por un esfuerzo que se llama flexocompresión. O sea, que se deforme y obviamente la estructura colapse. Todas estas cosas o todas estas fallas, ¿cómo se pueden evitar? De cierta forma, con un acero corrugado galvanizado. ¿Esto es nuevo? Pues no es nuevo. En Europa ya se utiliza. En Europa está normado utilizar el acero corrugado galvanizado. ¿Acá se está utilizando? Sí, en ciertos lugares y bajo ciertos expedientes. No hace mucho le llegó a Tupemesa un expediente de un condominio que se iba a hacer en el norte del país, cerca de la playa, donde el expediente ya venía especificado desde España que tenía que hacer acero corrugado galvanizado, ¿no? Entonces, el acero corrugado galvanizado le va a dar mayor tiempo de vida, ¿no?, a nuestras estructuras. La siguiente, por favor. Bueno, siempre nos preguntamos, y esto va de la mano con la anterior lámina, ¿debemos proteger el acero corrugado? ¿Debemos proteger el acero de la corrosión? ¿Debemos hacerlo? Pues sí debemos hacerlo, ¿no? Porque la imagen que ustedes están viendo en la imagen izquierda es lo que pasó hace 3 años o más, pero no ha sido hace mucho, en Italia, donde un puente colapsó. Lamentablemente hubieron cerca de 27, 28 personas que fallecieron, en las cuales también habían unos compatriotas nuestros. Bueno, luego que el puente colapsó, se hicieron las investigaciones, obviamente, y los inspectores atribuyeron el colapso de este puente a la corrosión.
a la falta de mantenimiento. La corrosión, ¿dónde? En las bases del puente, en las bases de la columna. Entonces se llegó a determinar eso, que la corrosión fue lo que ocasionó esta pérdida de vidas humanas y obviamente esta pérdida económica, ¿no? Y eso es lo que pasó con este puente, solamente debido a la corrosión. La siguiente, por favor. Y fíjese cómo hemos ido viendo ese tránsito del galvanizado en las diferentes actividades, ¿no? Lo último en los puentes. Ya acá encontramos la infraestructura ciudadana. Esta imagen en la superior derecha es de un arco de fulbito, que todo el mundo en algún momento hemos practicado el fútbol. Vemos cómo está corroído, se ha caído inclusive, ¿no? Debido a la corrosión, ¿no? Lo pintaron y ya nunca más le hicieron mantenimiento y simplemente pues esto era algo inevitable, ¿no? Que el puente, que en este caso que este arco fallara, ¿no? Que la estructura simplemente sea afectada por la corrosión, con lo cual acá hay una pérdida económica. Y en algún momento también hemos visto por la televisión cuando estos arcos también han caído sobre los niños, sobre personas, y han ocasionado también pérdidas humanas. La corrosión no solamente hace pérdida económica, también nos puede traer pérdidas de vidas humanas, como también se convierte en focos infecciosos de enfermedades como es el tétanos. Sin embargo, esto generalmente sucede en distritos populares. Esto es en San Isidro, ¿no? Donde también ya se están llevando a cabo infraestructura de gimnasios al aire libre, y estos gimnasios al aire libre, estas máquinas, es de acero galvanizado más pintura, o sea, sistema dúplex. Con lo cual, ¿qué estamos garantizando? Mayor tiempo de vida útil, 75 años a más, y sobre todo, cero mantenimiento. Esto es cuando pensamos y dejamos de ser cortoplacistas y pensamos siempre a largo aliento, en que la inversión no puede ser para 2 años. En la inversión tenemos que darle mayor tiempo, porque eso también lo van a usar el público final va a ser el beneficiado, ¿no? Y obviamente también el ente regional, municipal, también va a ser beneficiado porque ya no va a tener que hacer y repetir una obra, no va a tener que gastar en mantenimiento, destinar personal, destinar recursos, ¿no? Para darle un mantenimiento consecutivo o regular a estas estructuras. La siguiente, por favor. Miren cómo el galvanizado ya hemos pasado a la ciudad y ahora nos vemos también en tema de comunicaciones, pero en este caso de transportes, ¿no? Transportes y comunicaciones, creo que sería así el título ideal. Esta estructura, la imagen izquierda superior, es un puente que está pasando, obviamente, como lo mismo lo dice, sobre un río. Así que está la humedad, está el agua, está la lluvia, ¿no? Están todos los factores necesarios para que el acero colapse. Sin embargo, en este tipo de infraestructuras, ya es por norma que tiene que ser acero galvanizado y pintado, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos simplemente que estas estructuras duren mayor tiempo, que tengamos un costo mínimo y que su uso sea, obviamente, mayor. Entonces tenemos acá 2 tipos de puentes con galvanizado y con sistema dúplex. Este puente tipo Bailey, ¿no es cierto?, que es muy conocido porque se utiliza siempre cuando hay caída de puentes, de repente algún desastre natural, son puentes que son armables. Generalmente esto lo maneja el ejército. Estos puentes que tiene el ejército, que lo utiliza en algunas emergencias, van a rotar o van a tener uso tanto en costa, sierra y selva, porque son temporales estos puentes. Estos puentes no son permanentes, son temporales. Entonces, como van a estar tanto en costa, sierra y selva, o sea, quiere decir que van a estar sujetos a las inclemencias, a los diferentes tipos de climas que tiene nuestro país, entonces la estructura componente de este puente, todas son galvanizadas. Porque si no fuese galvanizada, obviamente tendría un tiempo de vida y por tener un poco tiempo de vida, el uso que se le va a dar también va a ser corto.
o el mantenimiento va a ser muy largo y muy costoso. La siguiente, por favor. Bueno, como y lo recalco a cada momento porque muchas personas creen que el galvanizado solamente es un tubo galvanizado y punto, ¿no? Que no hay más. No, el galvanizado ha entrado en todos los sectores de nuestra vida cotidiana. Y aquí lo vemos. Por ejemplo, cuando viajamos al centro del país o cualquier lugar, a veces pasamos por las carreteras, ¿no? Y existen estas alcantarillas, que son las que van a caer las aguas de los cerros, y para no afectar la carretera o la pista, esas aguas pasan por debajo, ¿no? Y estas alcantarillas van a estar, pues, obviamente, en contacto directo con el agua. ¿Y qué se necesita? Que este sea un acero galvanizado. Se optó en un principio también por alcantarillas de PVC. Sin embargo, la resistencia en cuanto a la carga del PVC no es la misma que una alcantarilla de acero. Acá también tenemos los guardavías. Estos guardavías tienen que ser acero galvanizado porque van a estar expuestos al ambiente, tanto en costa, sierra y selva, así que inclusive su galvanizado que tiene en estas guardavías ni siquiera es 75 micras, es mayor a esa, ¿no? De acuerdo a la zona donde va a trabajar. Aquí también tenemos el acero galvanizado, ¿no? En los túneles. Y este es un sistema que también lo tiene Tubemesa, que se llama el Tunnel Liner, ¿no? Su forma abovedada o arqueada hace que soporte mayores cargas, ¿no? Las cargas de empuje que pueden tener acá el terreno, las cargas axiales que pueden ser ocasionadas por el transporte que vaya a suceder en la parte superior, hace que el Tunnel Liner se convierta en un sistema no solamente bueno, ¿no? Amigable con el tema estructural, sino también amigable y durable porque viene conformado por acero galvanizado en caliente. Y lo último, en esta parte de esta lámina, el galvanizado también está en el Metro de Lima. En el Metro de Lima que ustedes, me imagino que han tomado en ciertos momentos para poder transportarse, está en los pisos. Estas planchas estrelladas es de acero galvanizado, ¿no? Muchos de esas estructuras internas también es acero galvanizado. ¿Pero será galvanizado de bobina galvanizada? Pues no. Porque ellos no quieren que la duración sea pues, de 2, 3 años, de 5, 6. Quieren que tenga un mayor tiempo de vida. Con lo cual, quieren que sea un galvanizado por inmersión en caliente, lo cual le garantiza como mínimo 40 años. Y si le agregamos pintura, recuerda, 70 años a más. La siguiente, por favor. Bueno, en el sistema industrial obviamente tenía que haber entrado ahí. Es más, esta lámina hubiera sido la primera, pero igual quería sorprenderlos. Las naves industriales que en estos momentos se hacen, ¿no? Se construyen, se diseñan, el inversionista privado quiere que esa nave industrial dure en el tiempo, que su mantenimiento sea cero, que le sea favorable económicamente, no solamente en el tiempo, sino también como activo, porque recuerda que esta nave viene a formar parte de sus activos fijos, según contabilidad. Entonces, para hacer que esta nave industrial le dure en el tiempo, lo hacen a través de un acero galvanizado. Segundo, lo pintan, con lo cual el tiempo de vida va a ser mayor. Tupemesa tiene un sistema para hacer naves industriales que se llama el sistema Tubes, que es el que ustedes están viendo, ¿no? El sistema Tubes es un sistema muy rápido de poder armar. Nosotros entregamos el cálculo estructural y si el cliente en este caso lo requiere, nosotros también lo galvanizamos, ¿no? Con lo cual no solamente le damos el diseño estructural, sino también le damos esa garantía de que esta nave industrial, esta infraestructura, vaya a durar más a lo cual esto ha sido diseñado. La siguiente, por favor. Ahí. Miren, cómo acá también entra la minería. En la imagen que ustedes están viendo derecha, ¿no es cierto?, de sus pantallas, son fajas transportadoras de minerales. Son fajas que pueden tener desde 50 metros, pueden tener hasta kilómetros. Ojo, ¿no? Entonces, estas fajas transportadoras de minerales
Antes eran fajas de PVC, inclusive de Hebe. El problema era el mantenimiento, el problema siempre va a ser el mantenimiento y obviamente también el tema de la abrasión. Al haber materiales, en este caso rocas, minerales, va a existir ese roce, esa fricción, y que van a ir desgastando el PVC o cualquier otro tipo de material. Pero recuerda lo que dijimos al principio, el galvanizado al acero le da una protección adicional, no solamente contra la corrosión, sino también contra la abrasión, contra las rayaduras, contra los golpes. Y es aquí donde se ve esa función, ¿no? Es aquí donde vemos esa razón por la cual esta faja tiene que ser de acero galvanizado. Porque el choque de estos materiales o estos minerales va a poder ser soportado por el galvanizado que ha tenido esta faja transportadora, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Entonces el galvanizado no solamente entra en la industria, entra en la minería, en la infraestructura ciudadana, módulos, vivienda, agricultura, comunicaciones, transportes, energía fotovoltaica, transmisión de energía. Entonces el galvanizado ha entrado en todos los ambientes o en todas las áreas socioeconómicas que tiene un país. La siguiente, por favor. Bueno, ya estamos terminando las imágenes. Y eso también es galvanizado. Esto también es galvanizado. Esto es acero galvanizado, ¿ya? Y luego pintado. O sea, un sistema dúplex. ¿Y por qué? Porque el artista, en este caso, el artista que hizo esto, lo tenía que llevar a un hotel que está cerca de la playa. Y obviamente tenía que buscar un material que soporte esa cercanía a la playa. Y qué mejor que el acero. Y qué mejor que si es galvanizado en caliente, y a eso le sumaba el sistema dúplex, o sea, pintarlo, ¿no? Así que ahí lo ven ustedes, ¿no? Muy bonito su arte, y sobre todo el brillo que llega a tener. La figura o la imagen que está a su derecha es igual, es acero galvanizado y pintado. La siguiente, por favor. Miren, estas imágenes de la izquierda corresponden, así como nosotros tenemos el Parque del Amor, ¿no es cierto? Bueno, estas imágenes también corresponden a una zona costera que está frente al Mar Negro, donde tienen varias estatuas, ¿no? Que igual hablan acerca del amor, pero al estar cerca, obviamente, al mar, se optó porque sea acero galvanizado. Y acá en la imagen derecha, ¿no? De un tigre, es también acero galvanizado, pero pulido. Entonces, el sistema galvanizado no solamente está en todas las áreas que hemos mencionado anteriormente, sino también en la arquitectura. Entonces, al galvanizado no solamente hay que verlo como un tema industrial, porque ya nos hemos dado cuenta que también lo vemos en los parques, en los gimnasios. Nosotros mismos en nuestras propias viviendas. Ahora con las lluvias que está viendo, hemos optado por tener calaminas, por tener de repente por ahí una cubierta, una mejor cubierta con acero galvanizado. Y a veces, como nos dijo Hernán, sí creo que se llama Hernán, nos dijo, ¿por qué mi calamina o por qué la calamina no dura? ¿No? Y es que también no solamente hay que ver el material, también hay que ver el proceso constructivo. Recuerda que al cortar, al clavar, atornillar, no solamente has penetrado el acero, sino también has roto el galvanizado. Y al romper ese galvanizado, hay que curarlo, ¿no? Con un galvanizado en frío. Bueno, chicos, yo espero de verdad que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar presente. Esta es una de varias webinars que TUPEMESA va a seguir brindando a cada uno de ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, con gusto de poder absolverlas. Ingeniero Aguado, ha llegado algunas preguntas al Q&A. Una de ellas es de Edson Max Guamán. Indica, ¿cuánto tiempo dura un acero galvanizado en caliente? En años. Ya, el galvanizado en caliente está diseñado como mínimo para que dure 40 años. Y si le queremos dar mayor tiempo de vida útil a la infraestructura, podemos optar por un sistema dúplex, que es el galvanizarlo y colocarle una pintura enriquecida en zinc encima, con lo cual estamos dando una vida útil de 75 años. Igualmente, Victoria Herrera pregunta, ¿se pueden galvanizar piezas de fierro fundido? Sí, por supuesto.
Por supuesto que también se puede galvanizar. Además, si los tienen, por favor, le invitamos que vaya a Tupemesa. Excelente. Y otra pregunta que tenemos es si los perfiles se arenan o se granallan. Si pasa esto, se eliminan etapas de las tinas y se aplica solo las dos últimas tinas. No sé si la he expresado bien. Sí, bueno, no es que se vayan a evitar esas etapas, ¿no? Lo que pasa es que el granallado y el arenado se recomienda cuando tiene demasiada pintura, ¿no? Demasiada pintura. No necesariamente es que va a evitar las etapas. Nosotros, para poder tener bueno, les comento, Tupemesa y la planta de galvanizado tiene un ISO, no solamente en el servicio galvanizado, sino también en la calidad del mismo. Y para poder tener esa calidad, tenemos que seguir rigurosamente esas etapas del proceso, ¿no? Tenemos que seguir desde el desengrase al decapado, al fluxado, y cada una con sus respectivos enjuagues y secado. Lo tenemos que cumplir escrupulosamente. No podemos saltearnos ninguna. Todas tienen que continuar de la manera que ya está pauteada. No solamente para brindarle, en este caso, un buen producto, sino también para que el galvanizado sea uniforme, sea continuo y tenga el espesor de que el expediente lo está señalando. Ujú. Y Rodrigo Sánchez pregunta, con respecto al mayor nivel de protección con respecto a la corrosión, ¿cuál presenta mejor resistencia, acero galvanizado o el acero inoxidable? No, el acero galvanizado por inmersión en caliente es el que te va a dar mayor tiempo de vida. Ujú, excelente. Y con eso ya tendríamos contestadas todas las preguntas que han tenido el Q&A y de hecho usted ya ha estado respondiendo las preguntas que han estado llegando al chat. Así es que, nada, yo creo que con eso estamos cerrando el presente webinar, ingeniero Aguado. Entonces, nada, es un tiempo para despedirse de la audiencia. Sí, chicos, de verdad, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar presentes en este webinar. Van a haber mucho más webinar y sería bonito, de verdad, sería bonito, bueno, ahora con la pandemia que estamos, sería bonito poder, en algún momento ustedes puedan visitar nuestra planta, puedan hacer ese recorrido, ¿no? Y ver todo ese proceso. Perfecto. Muchas Listo, gracias, chicos. ingeniero Aguado. Entonces, muchas gracias por participar y nosotros tenemos que también agradecer o indicar que este es un evento organizado por Tupemesa. Es una empresa, tal como dijo el ingeniero Aguado, que brinda soluciones en acero orientada a la innovación y respeto por el medio ambiente y que cuenta con una de las plantas de galvanizado más modernas y sustentables del país, generando la más variada oferta de productos en acero de alta calidad para los distintos sectores industriales a nivel nacional. Nuevamente, como indicó el ingeniero David Aguado, esta no va a ser la última reunión. Próximamente se desarrollarán nuevas reuniones para hablar más de los productos de tu empresa. Muchas gracias y hasta pronto.